para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos y muy buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable, una nueva semana, una nueva oportunidad para encontrarnos con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Originamos el programa desde el complejo Ciudad del Río, aquí en Medellín, enfrente, y lo veían ustedes, la fachada del Museo de Arte Moderno de Medellín. Esta mañana, allá al fondo, ahí, esa imagen que se está viendo de ese edificio bellísimo, que era un taller industrial de esta zona que fue recuperado para tener el Museo de Arte Moderno de Medellín. Digo allí esta mañana con la presencia de los ministros de Salud, de Trabajo, los superintendentes de Salud y de Subsidio Familiar, el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y muchos otros invitados. Tuvimos la oportunidad de presentarle al país la nueva EPS mixta, producto de la alianza entre la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y la Caja de Compensación Familiar Confama. Una EPS que desde hoy se llama Sabia Salud y que ustedes identificarán y verán en muchos municipios antioqueños y en las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín. A esta hora incluso ahí adentro en el Museo de Arte Moderno de Medellín está el ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, que está presentando la reforma a la salud, tema que desarrollamos suficientemente la semana pasada aquí en Medellín Ciudad Saludable. Doctora Beatriz Burgos, cómo me alegra que nos reencontremos, cómo me alegra tenerla acá disponible para las consultas de los televidentes. Muy buenos días. Buenos días, Felipe, buenos días para todos, y también estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio tan importante para nosotros y para todos. Nos hizo mucha falta la semana pasada, los televidentes preguntaron mucho por usted y hay muchas inquietudes, y yo entre jueves y viernes no me cansé de decirle a los televidentes que desde hoy a las 11 de la mañana reabríamos el consultorio para esas inquietudes que ustedes tengan. 441-2100. Pero el tema de hoy, doctora Beatriz, hoy vamos a hablar de la salud mental en esas personas que han sido afectadas por el conflicto armado, la importancia del acompañamiento psicosocial y de la atención en salud mental a las víctimas del conflicto armado. Ese es el tema que nos convoca hoy, donde además con un especialista analizaremos cuál es ese impacto desde el punto de vista psicológico, social, qué está pasando, cómo se afecta la salud mental de estas personas y qué trabajo, por ejemplo, y muy específicamente, se está haciendo en Medellín para ayudarles. Así es, Felipe, y es importantísimo saber que precisamente todo este tipo de conflictos afectan a las personas, no solamente a nivel físico, sino también emocional y espiritual, además mental, como lo acaba usted de mencionar. Es importante que sepamos que están abocados o expuestos a un estrés permanente, traumático, a un estrés agudo que puede producir en ellos trastornos depresivos mayores y, como lo hemos visto también en otros programas, hasta llevarlos al suicidio y a otro tipo de problemas que se ven abocados, como el alcohol, como las drogas y otro tipo de problemáticas sociales. Es importante saber que esto no solamente nos ocurre a todos, sino principalmente a las personas que están expuestas al conflicto armado, bien sea directamente o indirectamente con una llegada o un familiar, y que son las personas, los adultos mayores. En todas las edades nos vemos perjudicados, pero los adultos mayores en gran proporción, y tienen trastornos inclusive de su personalidad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos mayores y muchos otros más que ya más adelante veremos durante el programa. Este conflicto armado nos ha llevado por 6 décadas muy cruentas, con muchas afectaciones. Infortunadamente, y por fortuna, ese panorama se ha ido cambiando durante los últimos años. Hemos visto a las víctimas del conflicto armado solo en su condición de víctimas materiales, de sus pérdidas de tierras, de su salida y desplazamiento de sus lugares de origen, de esas personas que han muerto producto del conflicto armado, pero poco hemos analizado
Digo, repito, por fortuna esta condición ha cambiado producto de la normatividad, de la conciencia que hemos desarrollado desde los diferentes gobiernos en el impacto psicosocial que la violencia y el conflicto armado desde el punto de vista político, pero no es la única violencia que aplica para este análisis, se está dando. Hoy vamos a ver un poco de eso. Y si usted tiene una historia, y si usted tiene un caso, y si usted quiere aprovechar la presencia de un especialista, de una psicóloga que tendremos aquí, pues es la hora de comunicarse. 441-2100, pero también de aprovechar a la doctora Beatriz Burgos, que se reactiva desde hoy en el consultorio de Medellín Ciudad Saludable. Hace poco, doctora Beatriz, se hizo en Colombia una investigación muy seria, muy profunda, que nos ayudaba a determinar los impactos de la violencia y el conflicto. Y es una investigación que fue adelantada por un grupo de psicólogos internacionales. Ese producto académico, esos resultados fueron publicados en la revista Conflicto y Salud. Y yo me voy a permitir leer algunos apartes que nos ayudan a ubicar un poco más en el tema. Entre muchas conclusiones, esta investigación de los psicólogos internacionales decía que el conflicto armado en Colombia sí tiene un alto impacto en la salud mental y que conlleva, como usted bien lo estaba explicando, a enfermedades vinculadas con la ansiedad, como el sentimiento de una amenaza permanente, desórdenes del sueño o dificultades para dormir, entre muchísimas otras, incluso de más impacto que estas. Ese informe, esa investigación subraya que la falta de integración social, y esto es un elemento importante para el análisis de hoy, en el caso, por ejemplo, de los desplazados, les dificulta asuntos esenciales para la vida, como acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud, lo que dificulta muchísimo más la superación de su difícil condición vital. Es decir, hay un daño evidente y, como lo decía al comienzo de este comentario, muchas veces nos hemos quedado más en lo material, en lo físico, que en lo psicosocial, y por eso queremos hacer nuevamente este llamado de atención para ver el tema del impacto del conflicto un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Que sea este el momento, Felipe, para hacer una invitación y que dejemos las armas a un lado, que no sigamos dándole la batalla ganada al conflicto armado, porque precisamente, como lo decía, no solamente las personas que lo viven a diario son las afectadas, sino que lo somos todos. Y no solamente desde lo físico, sino desde lo mental principalmente, pero además porque es que a estas personas que se ven afectadas por el conflicto humano se les dificulta llevar a cabo una vida social, reconstruir una sociedad, volver a rehacer su vida. Entonces, debemos acompañarlas, y por eso es importante el acompañamiento psicosocial que se les hace, y a través de todos los programas que se están llevando a cabo precisamente para superar este impasse, este problema social y que además está llevando a nuestra sociedad a problemas graves. Ellos no solamente se enfrentan desde lo individual, sino además desde lo familiar y comunitario para enfrentar de manera completa y desde todos los frentes esta problemática tan importante. Y eso es lo que está haciendo, por ejemplo, la Administración de Medellín, trabajar desde los diferentes ambientes, no solo desde lo individual, no solo ese acompañamiento, eso tiene que ser familiar, comunitario, social, y eso lo vamos a describir a continuación. 441-2100, llamen, participen. Si prefieren redes sociales también, siempre pendientes de nuestras redes, especialmente del Twitter, la cuenta es @saludmedellín, nos citan ahí, @saludmedellín, hacen algún comentario, alguna pregunta, yo estoy revisando permanentemente, o si prefieren hacerlo por Facebook, pueden publicar en el muro o en el chat, hacer alguna pregunta. Precisamente doy una revisada rápida, doctora Beatriz, amigos televidentes, a las redes. Por supuesto, hoy el tema en el panorama, primera plana, está la EPS mixta, aumentar la cobertura y garantizar índices de calidad. Esos son algunos de los objetivos de la EPS mixta de Savia Salud. Explicamos cómo funciona y hay un vínculo entonces para que lo sigan. Los servicios de salud pendientes serán asumidos por la EPS mixta a partir de este miércoles 1 de mayo. Información importante para nuestros afiliados en el régimen subsidiado. La EPS mixta trabajará en ámbitos extramurales, como es el deber ser de la salud. Además, para eso tenemos Salud en el Hogar, las unidades móviles de salud. Eso es lo que tenemos a esta hora en Facebook. En el Twitter, la gente de Corporación Rizoma también nos está siguiendo. Patricia de la Metrosalud, Luis Fernando y Marta Castrillón. En fin, aquí están también replicando lo que fue la presentación esta mañana de Savia Salud, la EPS mixta constituida por la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Caja de Compensación Familiar Confama. Vamos a hacer, doctora, la pausa
institucional, línea disponible 441-2100. Ya viene nuestra invitada a desarrollar este tema. En segundos regresamos de la Ciudadela del Río, aquí enfrente del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ciudad del Río, donde originamos Medellín Ciudad Saludable. Ya volvemos. Este martes en Mañanas con Vos conoceremos de qué se trata la jugocleta que estará en el Primavera Fest. Y estará con nosotros Esperanza Saldarriaga, especialista en familia, con un tema de interés para todos. Vendrá Juan Pablo Ramírez, nuestro experto en tecnología, para hablarnos de la red social Pinterest. Además, noticias del reporte desde la Secretaría de Movilidad, Asana Yoga y más en Mañanas con Vos. Esto porque aquí te ves. ¿Quién es quién? Es unir un cóctel de 3 elementos: cultura, entretenimiento y humor. Bienvenidos a ¿Quién es quién? El programa concurso donde descubriremos que las apariencias engañan. Telemedellín me hizo sentir como parte de ese equipo humano, el cual valoro mucho. En De Frente, este lunes 29 de abril, una revisión a las políticas de empleo, la competitividad y las vocaciones económicas de la región. Si el tema de la seguridad nos preocupa, el del empleo es determinante para nuestra calidad de vida. De Frente, lunes 29 de abril, 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa, en una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó, Dabeiba y Ciudad del Vaticano, entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. Mi nombre es Juan Carlos Pineda. Comencé a practicar deporte a la edad de los 15 años, gracias a que mi padre fue futbolista, él me metió a mí en el deporte. Comencé con básquetbol en diferentes deportes y he continuado en el deporte desde esa época. Me saca la monotonía diaria de mi vida, no es lo mismo llegar del colegio a la casa, sino salir del colegio y irse a hacer deporte, correr, brincar. Para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. El deporte ha cambiado mi vida en diferentes aspectos. A nivel personal me ha fortalecido mucho en mi carácter. A nivel de disciplina en mi trabajo y mi estudio he estado mucho mejor. Desde mi experiencia personal ha logrado cambiarme mucho. El deporte ha logrado cambiar mucho en mi vida y recomiendo a las personas a que hagan actividad física. Así como a mí me cambió, a ustedes también puede cambiarles mucho su vida. Si tienen problemas, el deporte los desestresa, los saca de la normalidad cotidiana, les da muchas cosas que ganar. Ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Corres en todos lados, y yo no venís a medallo, a los paisas vos nunca te. Desde toda la limitación, pues, para mí no es una dificultad para poderme ir a ver al Nacional o meterme en la Sur o hablar con los muchachos de alentar, gritar y todo eso, pero las limitaciones siempre para mí están en la cabeza. Para mí no hay limitaciones para ir al estadio. En De Frente, este lunes 29 de abril, una revisión a las políticas de empleo, la competitividad y las vocaciones económicas de la región.
Si el tema de la seguridad nos preocupa, el del empleo es determinante para nuestra calidad de vida. De frente, lunes 29 de abril, 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Medellín Ciudad Saludable hoy desde Ciudad del Río, enfrente del Museo de Arte Moderno de Medellín. Allí adentro sigue el ministro Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, conversando con los asistentes. Hay directivas del sistema de salud en Medellín y Antioquia. Están también muchos de los actores de nuestro sistema de salud conversando con él las propuestas que se tienen en la reforma a la salud, porque desde los ámbitos académicos, gerenciales, administrativos, pues hay muchas inquietudes frente a este proyecto que ha entregado el gobierno nacional al Congreso de la República, un trámite que, como veíamos la semana pasada en nuestro programa, podrá tomarse todo el año y que nos definirá qué va a pasar con los diferentes actores, entre ellos las EPS. Un tema del que estamos muy pendientes en Medellín Ciudad Saludable, porque por supuesto podría variar de manera significativa la prestación de los servicios de salud. Pero hoy hablamos del impacto psicosocial y en la salud mental de las personas víctimas del conflicto armado. Ya está con nosotros la psicóloga Alejandra Cardona. Alejandra es la coordinadora del componente de atención psicosocial de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto. Esta entidad que está agrupada a la prestación de servicios que hace la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín. Alejandra, bienvenida, muy buenos días. Ya ha estado con nosotros en el programa y hoy insistimos con este tema que consideramos muy importante. Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a todos y a todas los televidentes también por estar acá y poder solucionar las dudas al respecto. 441-2100, línea telefónica para sus consultas a Alejandra Cardona, la psicóloga, también para que le pregunten a la doctora Beatriz Burgos si tienen algún requerimiento en este momento, y redes sociales, @Salud Medellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable, para entender un poco más de esta atención que es integral, que aborda el campo de psicosocial. Pues veamos este informe que tenemos preparados para esta conversación de hoy. La violencia es un problema que ha afectado durante muchos años tanto al país como al departamento de Antioquia y a su capital, Medellín. Miles de personas de diferentes edades y estratos se han visto involucradas en este suceso, ya sea por un familiar o de manera directa por el entorno que les rodea. La violencia ha hecho que las víctimas pierdan seres queridos, su libertad y sus hogares, trayendo como consecuencia daños materiales, además de secuelas emocionales y psicológicas que son menos evidentes, pero que afectan igual o incluso más a estas personas. Para ayudarle a las víctimas de la violencia sociopolítica a mitigar las tragedias y posteriores traumas, se genera un modelo de acompañamiento psicosocial fundamentado en los derechos humanos y el desarrollo internacional humanitario, que busca, a través del apoyo, la solidaridad y el diálogo y otras competencias, eliminar la sensación de vulnerabilidad, tratando de devolverle el sentido a la vida a estas personas. Aunque pueda parecer un proceso arduo y largo, el acompañamiento psicosocial trae grandes ventajas a la vida de estos individuos, ya que lo que se pretende es impulsar a las víctimas a reconstruir su dignidad, su identidad, su memoria y el tejido social, con el fin de que puedan empoderarse a exigir sus derechos y a promover las relaciones democráticas. La Alcaldía de Medellín, convencida de que el acompañamiento psicosocial puede lograr el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas, crea la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado, un espacio al que pueden asistir de manera gratuita todos los individuos a los que la violencia ha afectado.
acabamos de ver hace alusión precisamente a lo que decíamos Felipe y yo al comienzo del programa, y son todas esas secuelas que sufren las personas que están en el conflicto armado y que son víctimas de él. Pero también acabamos de ver todos los proyectos y estrategias que se llevan a cabo para hacer un buen acompañamiento psicosocial de estas personas. Doctora Alejandra, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, de nuevo gracias por la invitación, doctora. Cuéntenos, por favor, en qué consiste el acompañamiento psicosocial que se le hace a las víctimas del conflicto armado. Bueno, digamos que frente al tema de atención psicosocial, la Alcaldía de Medellín, a través de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, en cada uno de sus centros de atención, tiene profesional psicosocial especializado que atiende todo el tema de afectaciones a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. Es decir, tenemos apuestas también en terreno, en los diferentes barrios de la ciudad de Medellín, de acuerdo a donde vemos mayor número de población víctima, con algún tipo de afectaciones, allí emprendemos trabajos desde lo grupal también para las víctimas. Uno ve, Alejandra, en Medellín un trabajo muy serio en torno a este tema y que se está observando con cuidado la afectación mental en las víctimas del conflicto, pero si lo llevamos, si lo generalizamos al país, realmente somos conscientes en este país, después de 6 décadas de conflicto armado que surge desde lo político, pero después de todo lo que nos ha dejado el narcotráfico, ahora estas realidades urbanas, de ese impacto, del daño tan grande que causa el conflicto y la violencia en los seres humanos, en los colombianos. A ver, realmente los colombianos y las colombianas no tenemos una cultura de salud mental ni de cuidado de todo el tema psicosocial. Apenas ahora es que estamos como evidenciando cuáles son las afectaciones, las necesidades de ver que el tema, como lo decías al inicio, no solo tiene una afectación material, sino que la afectación inmaterial es mucho más grande. De hecho, cuando hablamos de reparación decimos reparar lo irreparable, porque ya sabemos que el tema de los seres queridos que se han perdido, del desarraigo cultural, del patrimonio, todo eso ya no se recupera. Entonces, de alguna manera, no se recupera desde lo tangible, desde devolver la situación antes de tiempo, sino como lo resignificamos y lo hacemos. No estábamos preparados y creo que no lo seguimos estando para todo el tema de afectación del conflicto. Máximo que vemos en una sociedad cómo va cambiando día a día. De hecho, si vemos las instituciones educativas, hoy por hoy se habla del matoneo entre compañeros y compañeras, que es una, digamos, causa indirecta de todo el tema de conflicto y de violencia en el que vivimos. Entonces, apenas en este momento se está colocando mucho más visible la situación, y desde la institucionalidad, a partir de la ley de víctimas, que surge en el 2011, el Ministerio de Salud tiene la competencia de crear el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto, que tendría cobertura en todo el territorio nacional, pero están apenas en la fase de diseño y luego posteriormente la implementación en los territorios. Pero en Medellín sí tenemos ya grandes avances al respecto. Alejandra, ¿a quién se considera una víctima del conflicto armado y cómo los ve la sociedad? Bueno, digamos que nosotros estamos adscritos a la política pública, entonces nos regimos a lo que de alguna manera la ley 1448 nos dice de quién es víctima, que es toda aquella persona que de manera individual o colectiva haya sufrido un daño con ocasión del conflicto armado. Teniendo en cuenta que para Medellín, por ejemplo, en el contexto del urbano también hablamos de que existe un conflicto armado y se ha notado. De hecho, la semana pasada en el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja, allí decía que Medellín reunía todos los elementos para hablar de conflicto armado. Entonces son todas las personas que han recibido algún tipo de afectación y que siguen la ruta de reconocimiento, que es a través del Ministerio Público, donde presentan la declaración de sus hechos victimizantes, acuden al Ministerio Público y le dicen pues como cuál es la afectación que tiene, y ya el Ministerio Público lo remite a la Unidad Nacional, y la Unidad Nacional ya le reconoce la calidad de víctima, y nosotros como Alcaldía de Medellín atendemos desde ese momento en el que la persona declara, en el que la persona cuenta su afectación y durante todo el proceso de reparación.
Les recuerdo a los televidentes que estamos originando hoy el programa, comenzando esta semana de actividades que tendrá festivo el próximo miércoles 1 de mayo desde Ciudad del Río. Y que si quieren participar, si tienen una anécdota, si tienen una historia, si son víctimas del conflicto, si quieren acceder a los programas, planes y proyectos que tiene la Alcaldía de Medellín con el liderazgo de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, pues pueden participar en este programa. 441-2100. Alejandra, ¿es posible restablecer la condición mental de una víctima del conflicto armado? No sé si recuperarse totalmente, pero por lo menos darle ciertas garantías y mejoras frente a su estabilidad emocional. Claro que sí, es posible, y mientras más oportuna, más eficiente y pronta sea la atención, mucho mejor. Nosotros encontramos todo el tiempo, pues, en las acciones que hacemos en terreno, que las personas, y máximo los colombianos y colombianas, tenemos una capacidad de resiliencia tremenda frente al conflicto, frente a lo que pasa. Y cuando nosotros hablamos del tema psicosocial, digamos que trascendemos un poco el tema de lo clínico y trascendemos lo individual, porque entendemos que el contexto tiene unas afectaciones que, si bien son individuales, tienen un impacto en lo colectivo. Es decir, que lo que más se pierde es la confianza, la solidaridad, la capacidad de volver a creer en el otro. Entonces se rompe todo el tema del tejido social, y desde allí, desde que las personas empiecen a confiar en sí mismas, podemos recuperar el tejido social y restablecerse emocionalmente. Bien, le damos la bienvenida desde Belén a Juan Pablo Pulgarín. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Adelante. Antes de comenzar con la pregunta, ¿ustedes se acuerdan al final de temporada, por allá a finales de noviembre o octubre, no me acuerdo bien, que hicieron a algunos ciudadanos unas entrevistas? Claro que sí. Preguntándonos que era Medellín ciudad saludable. Sí. Pues el joven que apareció en ese capítulo de este programa es el que están llamando en estos momentos. Claro, Juan Pablo, te recordamos. Entonces mi pregunta es, doctora, adelante. ¿Cómo amanece? Bien, gracias. Adelante, lo escucho, Juan Pablo. Mira, para un niño de 3 a 4 años, si ven a un padre que lo están metiéndole, por decir, 2 tiros, el trastorno es muy grande. Entonces, ¿cuál sería la reacción o cómo tratar a un niño de esa edad en lo psicológico? Porque eso va a quedar, pues, para toda la vida, y el niño va a quedar, pues, traumado de ver al propio papá de uno que lo están matando o que le están metiendo unos tiros, y uno sin poder hacer nada. ¿Cómo tratar a un niño de esa edad? Porque eso, pues, ya queda para toda la vida, y eso es imposible posible sí, pero muy difícil de borrar de la mente. Muy bien, gracias Juan Pablo por tu participación. Alejandra. Bueno, habría, y es importante como hacer mención de que cada caso es absolutamente particular y tendríamos que mirarlo, pues, como desde la óptica de lo individual, pero es muy importante tener en cuenta que, obvio, lo que mencionas no se olvida, pero también es cómo hacemos que ese recuerdo empiece a cobrar menos dolor y a no ser traumático. Entonces, desde allí habría que trabajar con algunas técnicas o herramientas que nos permitan acercarnos un poco a la concepción de cuál es que tiene ese niño frente al hecho que le tocó vivir, y de cómo lo hace parte de su vida, cómo lo introyecta a su vida, cómo empieza a convivir con ese recuerdo y hacer que ese recuerdo sea parte de su historia, más no solo desde el dolor, sino desde la resignificación. Es decir, recordar y recuperar que detrás de ese ser querido también había un proyecto de vida, una historia de vida, y cómo el niño lo puede tener presente en todo momento para, a partir de allí, lograr tener un desarrollo lo más adecuado posible. Infortunadamente, Alejandra, Medellín ha sido sede del conflicto durante mucho tiempo. Aquí tuvimos una etapa terrible con el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo que se nos presentó en esas épocas. También hemos sido permeados por el conflicto político y más recientemente por el conflicto urbano. Digo, esto es para dimensionar la cantidad. Bueno, eso sin contar que somos municipio receptor de una gran cantidad de desplazados de este país. El programa que atendemos, que es un proyecto piloto, pues que es un programa referente a nivel nacional, nos da la capacidad de atender la alta demanda. ¿Cómo vamos poco a poco creciendo en la oferta hacia las víctimas?
Bueno, nosotros tenemos una fuerte oferta en atención, sin embargo, hay que decirlo, no tenemos la capacidad óptima para atender la magnitud del conflicto. Entonces estamos generando alianzas con el sector educativo, con el sector salud, que nos permita capacitar y formar a todos los profesionales del área de la salud, del área de la educación, en temas de cómo trabajar con víctimas de conflicto armado. Un hecho tan simple que creería uno, pero es como los profesores se preparan para trabajar en contextos de conflicto urbano, de entender cuál es la lógica que existen en los barrios para trabajar desde lo social, bajo lógicas que no permitan perpetuar el conflicto. Es decir, el conflicto nace básicamente por el miedo y la inmovilización que el miedo genera. Entonces, ¿cómo profesores empiezan a generar alianzas con sus estudiantes, no desde el miedo de la figura de ser profesor o profesora, sino desde una figura horizontal que le permita entenderse y ver al otro como un ciudadano, como una ciudadana, y desde allí poder empezar a bajar el tema de que la violencia no es la salida, que es un poco lo que nosotros tristemente estamos como golpeados a ver. De hecho, si uno ve la televisión hoy en día, todos los temas son conflicto armado, es como, y perpetuando esa historia, máximo para Medellín, que le ha tocado recibir el impacto directo de ello, pero es entender que no es el conflicto, o sea, que existen otras formas y es desde la casa, es desde la casa, es desde la escuela, es desde el trabajo, desde el tipo de relaciones que establecemos con los otros y con las otras, desde cómo nos vemos y entendemos que mis derechos son importantes, pero los derechos del otro también. Entonces, entender como esa relación que existe entre derechos humanos y salud mental nos permite ver que si una persona, por ejemplo, en Medellín no accede a un tema tan básico como es la salud, eso va a tener una repercusión directa en su salud mental. Lo mismo en el trabajo. Entonces, si logramos entender que cada situación tiene un impacto en la vida de ese ser humano que tenemos al frente, vamos a lograr entender por qué actúa de esa manera antes que juzgarlo o emitir algún tipo de juicio de concepto que no ayude a su situación. Nos llama Diana Rojas desde Envigado. Buenos días. Buenos días. Adelante. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, Diana. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Bienvenida, la escuchamos. Y mire, vea, yo no soy antioqueña, soy santanderiana, pero me siento ya parte de todo esto, que ya llevo mucho tiempo viviendo acá. Mirando todo esto, yo trabajo en grupos de oración, con la iglesia, y a uno como persona que trabaja en eso se acerca mucho persona víctima del conflicto. ¿Sí? Diana, tenemos me preguntaba si de pronto al trabajar uno mancomunadamente con instituciones como la Iglesia Católica, podría lograrse hacer una capacitación de personas que estamos interesadas en que se arme una política de paz, en que las personas entendamos que esto no es con violencia como vamos a arreglar las cosas. De pronto se lograra capacitar el grupo de personas que estamos trabajando desde esos ámbitos y que también nos ha tocado recibir realidades de conflicto, personas que llegan en situaciones como las que acaba de nombrar el señor que participó. ¿Y qué está haciendo de pronto ustedes como entidad gubernamental para hacer esas alianzas de las que tú hablabas con instituciones, con la iglesia, con muchas personas que queremos trabajar en esto, pero que no sabemos cómo orientarnos, cómo prestar ayuda, cómo tratar de colaborar en esto de que tú hablabas de esa violencia del bullying, de los jóvenes, de todo esto? Entonces, ¿qué podría hacer una persona del corriente como soy yo, mamá, ama de casa, y que pues de pronto uno puede poner su granito de arena y entrar a capacitarse y entrar a ayudar a personas a salir de estas situaciones? Muy bien, Diana, muchas gracias por Diana. su participación. Alejandra. Bueno, yo diría que lo que Diana dice es lo que necesitamos que digan, que piensen todos los colombianos y colombianas, y es entender que el tema del conflicto armado es un asunto de todos y de todas, que no es de la Comuna 13, de la Comuna 8, de aquel sector particular, sino que finalmente eso tiene una magnitud de afectación sobre todos los colombianos y colombianas, y es entender eso, o sea, que desde
ese ciudadano común y corriente, como ella lo mencionaba, tiene toda la capacidad de hacerlo. Y la institucionalidad lo que tiene que hacer es favorecer las apuestas comunitarias, es decir, el grupo juvenil, como a través del arte, y que lo vemos mucho en Medellín, como a través del arte, del hip hop, de los grafitis, son formas de resistencia social ante la violencia, cómo los legitimamos, lo que mencionaba, por ejemplo, ella, el sacerdote, el pastor, el guía espiritual. Todos ellos se vuelven en unos promotores importantes de salud mental comunitaria, y es lo que necesitamos fortalecer. La salud mental no es solo un asunto de psicólogos o psicólogas o del psiquiatra o del trabajador social, sino que es un asunto de todos y todas, y que en algún momento un profesor puede ser un promotor de salud mental importante en la comunidad, de cómo favorece, y favorecer a través de qué manera, a través de formar relaciones interpersonales sanas. Entonces, siendo mamá, ayudándole a sus hijos a entender la independencia, pero a entender también el valor y el sentido que tiene la otra persona, de la legalidad, de la lealtad, porque somos una sociedad que también se maneja mucho la doble moral. Entonces, para esto no hacemos trampa, pero en esto sí hacemos trampa. Entonces vamos formando también de alguna manera esa cultura, y así como se forma en esa cultura, creo que podemos formar también en este momento a todos los niños y las niñas, a nuestros adolescentes y jóvenes, en que puedan ver que la opción de la legalidad es una opción de una posición ética frente a la vida que abarca todos los aspectos. Pero además, Diana nos da un buen ejemplo de un asunto que señalamos, que enfatizamos aquí permanentemente, es la corresponsabilidad, es entenderse como un actor fundamental en la búsqueda de soluciones y no esperar que las instituciones, en este caso las estatales, hagan el trabajo, sino que todos como ciudadanos aportantes podemos ayudar en la construcción de nuevas realidades. Pero para cerrar esta pregunta que hacía Diana, o esta participación de Diana, Alejandra, ¿está la posibilidad de que personas corresponsables de buena voluntad, como Diana en el municipio de Envigado, por ejemplo, se acerquen a talleres de capacitación, a instrucción académica, a orientación psicosocial, que permita que ellos en sus barrios repliquen este acompañamiento y ayuden a la construcción de tejido social? ¿La alcaldía tiene esa posibilidad? ¿Se ha abierto? ¿No se ha abierto hasta el momento? Claro que sí. Como te decía, nosotros digamos que lo fundamental es legitimar y acompañar los procesos comunitarios de base. Entonces, cualquier organización social, comunitaria, o simplemente un grupo social de un barrio está interesado en acompañamiento psicosocial, en capacitación específica frente al tema que tenga que ver con conflicto armado, nosotros como Alcaldía de Medellín acompañamos. Se puede acercar a alguno de nuestros centros de atención a víctimas y manifestar el deseo y la voluntad. Como te digo, allí siempre hay un profesional psicosocial, o si no el profesional jurídico, quien esté en ese momento puede tomar los datos y pasarnos a nosotros esa solicitud expresa para nosotros acompañarla. Lo que pasa es que Diana pertenece al municipio de Envigado, claro. Entonces nosotros sí no podríamos tener incidencia directa con el municipio, porque nosotros nos compete todo el tema territorial de Medellín, pero obviamente Diana lo puede hacer acercándose a la alcaldía de Envigado o a la personería, que también tiene todo el tema del mandato de víctimas, de atención a víctimas, y esto es un compromiso de todas las alcaldías municipales. Entonces es a demanda también, que es importante tenerlo, que las personas lo quieran, que manifiesten su deseo, y allí estaría la institucionalidad para acompañarlos. Alejandra, ¿de qué manera influye lo rural y lo urbano en la manera como las personas responden frente al conflicto armado, y además no solo desde lo individual, sino además desde lo comunitario? Bueno, digamos que tiene toda la influencia. De hecho, si vemos una típica pareja que venga desplazada y que viene de un sector rural, la mujer tiene más rol y más juego en la vida urbana que el hombre. Entonces el hombre empieza a tener ya, digamos que una afectación desde su masculinidad, de cómo se excluye porque no encuentra, por ejemplo, si sabe hacer todo el tema de la agricultura, todo el tema de la ganadería. En el ámbito urbano no es tan fácil de hacerlo, mientras la mujer puede ocuparse más de asuntos domésticos, de otro tipo de prácticas laborales que le pueden dar más sentido, lo logran hacer. Entonces, digamos que la influencia es directa. De hecho, uno ve muchas víctimas que le dicen a uno, yo no encuentro qué hacer en una ciudad, además porque el contexto de las relaciones sociales en lo urbano y en lo rural es absolutamente distinto. Que una víctima diga, comprar un huevo para mí es difícil, cuando en lo rural lo podía hacer
solamente dando 2 pasos y yendo hasta la gallina. Entonces eso ya empieza a tener repercusiones directas sobre su modo de verse a sí mismo y por ende de relacionarse. Además porque también las ciudades o el contexto urbano no ha estado preparado para recibir a las víctimas de lo rural y de alguna manera en algunos asuntos se ha mirado de manera despectiva, se ha mirado de una forma que no contribuye a la reintegración social que hablabas al inicio y que no permite entender que ellos son arte y parte del tejido social. La conversación de hoy es con la psicóloga Alejandra Cardona, que es la coordinadora del componente de atención psicosocial de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto. Estamos hablando de ese impacto que sobre la salud mental tiene el conflicto, pero no solo de ese impacto, sino de los programas, de los planes, de los proyectos que tiene la Alcaldía de Medellín para ayudar a superar esas situaciones a estas personas. Hoy es lunes y es lunes, doctora Beatriz, de nuestra sección Medellín Activa y Saludable. Y en este espacio queremos presentarles un programa muy saludable que es Encicla. La conversación es con Juan Fernando Ruiz, el director de este programa que comenzó hace 1 año y medio aproximadamente y que ha tenido una buena acogida por parte de los ciudadanos. Para que quienes no conocen, presten atención, este es el programa Encicla. Encicla es un sistema de lo que se conoce como un sistema de bicicletas públicas a nivel mundial. Presta bicicletas a los usuarios de sistemas de transporte público masivo. En Colombia hay una particularidad, específicamente aquí en el que tenemos en Medellín, es un sistema que es gratuito. A ver, el sistema ha tenido una acogida muy grande y ha venido creciendo de manera importante. Hoy contamos con 105 bicicletas en Medellín y con 40 bicicletas en Arví. El sistema ha venido creciendo en número de usos por bicicleta como es la medida a nivel internacional. En el mundo los estándares hablan de 7.2, 7.5 usos por bicicleta. El año pasado en nuestro sistema teníamos más o menos 5.5 usos por bicicleta. Ya estamos por encima de 9, estamos por encima de los promedios mundiales. No se nos han perdido bicicletas. La gente cuida el sistema, la gente quiere el sistema y cada vez se apropian más de él. Este sistema es un sistema de todos los habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá. Los queremos invitar a que cada día lo usemos más para salir a hacer vueltas, para ir a la universidad, para ir al trabajo, incluso para recreación. El transporte en bicicleta es un transporte limpio, es un transporte que le aporta a la salud de las personas. Las grandes ciudades en el mundo hoy tienen problemas de tráfico y el transporte en bicicleta es un transporte muy ágil. Le permite a las personas ahorrar dinero. Encicla es un sistema que es gratuito y que todos lo tenemos que cuidar y la idea es que podamos tener un sistema modelo en Colombia y en América Latina que sea uno de los sistemas más utilizados y que genere beneficios para toda la ciudadanía. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa, en una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó, Dabeiba y Ciudad del Vaticano, entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. No, aquí hay veces que se montan unos pasajeros espectaculares, espectaculares. A uno le provoca es que no se bajen tan ligero, que es que la carrerita sea más larguita para que sigan hablando. El señor que llevaba antes de que usted se subiera, no, le digo que me dejó ese señor encantada. En De Frente, este lunes 29 de abril, una revisión a las políticas de empleo, la competitividad y las vocaciones económicas de la región.
Si el tema de la seguridad nos preocupa, el del empleo es determinante para nuestra calidad de vida. De frente, lunes 29 de abril, 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Este martes en Mañanas con Voz conoceremos de qué se trata la jugocleta que estará en el Primavera Fest. Y estará con nosotros Esperanza Saldarriaga, especialista en familia, con un tema de interés para todos. Vendrá Juan Pablo Ramírez, nuestro experto en tecnología, para hablarnos de la red social Pinterest. Además, noticias del reporte desde la Secretaría de Movilidad, Asana Yoga y más en Mañanas con Voz. Esto porque aquí te ves. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza Arenas, yo soy usuario de Encicla hace más o menos un año y desde eso soy usuario de Encicla, todos los días lo utilizo, de lunes a viernes que tengo clase en la universidad. Yo vivo en Itagüí, llego hasta la estación Itagüí o cuando me queda fácil a Envigado, me bajo en San Antonio, hago el transbordo, llego aquí a la estación Suramericano y con los muchachos de Encicla utilizo el servicio. El servicio me parece muy innovador. Ha cambiado mi vida y que bueno, llego más rápido a la universidad y como más dinámico porque de todas maneras uno monta en cicla, siempre son 10 minutos y llega uno como con más energía, hace ejercicio, llega uno más despierto. Yo le hago la invitación a todos los ciudadanos de Medellín y del área metropolitana que se hagan partícipes del servicio. Es excelente, es innovador y es muy fácil con los compañeros de Encicla. Los puntos de atención, ellos le dicen los requisitos y es fácil de utilizar. Este era Luis Fernando Mendoza, que es uno de los usuarios de este programa Encicla, un programa que aporta a la movilidad. Ese es un componente del programa, pero sobre todo a una pedagogía frente a una condición de una ciudad que quiere ser cada vez más saludable, que quiere utilizar recursos alternativos para la movilidad, para generar mejores actitudes frente al ejercicio físico, la capacidad de descontaminación, en fin, un programa que es altamente saludable que queríamos presentarles hoy en nuestra sección de Medellín Activa y Saludable. Seguimos en Ciudad del Río, enfrente del Museo de Arte Moderno de Medellín, presentando esta emisión de Medellín Ciudad Saludable, cuando hablamos de la salud mental y las afectaciones que sobre ella se tiene para las personas víctimas del conflicto y también todo lo que el municipio, la alcaldía de Medellín está haciendo por estas personas. Alejandra, ¿cuántas personas son beneficiarias hoy del componente psicosocial del programa que maneja la unidad y en qué frentes de trabajo se hace esa atención psicosocial? Bueno, frente a la atención psicosocial podemos estar hablando de que al menos unas 600 personas en este momento hacen parte de acompañamiento psicosocial individual, es decir, la atención con un profesional en el que van de manera regular cada 8 días, una vez por semana, o en casos más críticos, incluso 2 sesiones por semana. Y unas 300 personas que hacen parte de los grupos de atención psicosocial que tenemos tanto en los centros, y ahora vamos a iniciar una estrategia en los barrios en la que aspiramos que en el 2013 unas 2.025 víctimas del conflicto pasen por estos procesos psicosociales que queremos dejar instaurados en los barrios. Algunos los vamos a desarrollar en algunas instituciones educativas, en una alianza que tenemos con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Educación, pero básicamente parten de que las personas quieran
participar, de que sientan ese deseo, pero también nosotros hacemos todo el ejercicio de sensibilización para que las personas entiendan por qué es importante abordar lo psicosocial, desde dónde se hacen, y la idea es que los ejercicios y las atenciones sean sostenibles en el tiempo, es decir, que no sea una atención y ya pico y chao y no volví por el barrio ni la persona volvió, sino que tengan a su profesional titular para el acompañamiento y que ese acompañamiento sea regular y sostenible en el tiempo de acuerdo a la necesidad de la víctima, de la familia o de su grupo comunitario. Alejandra, cuando hablamos de conflicto armado, necesariamente estamos hablando de violencia. ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia a los que nos vemos enfrentados a nivel de país y a nivel de ciudad? Bueno, digamos que cuando hablamos de conflicto armado, de manera muy específica hablamos de algunas particularidades, y es todo el tema de lo que tiene que ver con violencia sexual, que normalmente, por ejemplo, hablamos de violencia sexual y pensamos que está asociada necesariamente a la violación directa, ¿cierto? No comprende todo el tema de violencia sexual. Es, por ejemplo, la incitación que se hace a niños y niñas de practicar, de que ingresen pues como al mundo de la sexualidad con algunas prácticas de tocamiento, de exhibición, por ejemplo, con que ellos los seduzcan, por ejemplo, el tema del reclutamiento ilegal, que también es muy aberrante en nuestra ciudad y en el conflicto, hace parte, por ejemplo, de que las niñas muchas veces son usadas para violencia sexual y para abusos sexuales dentro del conflicto. Hablamos también de la violencia de género, que tiene que ver necesariamente con el tema de que la mujer es utilizada como un botín de guerra también por algunos frentes. Entonces es muy común ver como en lo urbano, por ejemplo, el jefe del combo quiere a tal niña porque es hermana del otro combo en el que están en guerra o porque es la novia del otro. Entonces también ahí hay una violencia donde es la mujer, el papel de la mujer se pone en tela de juicio para el tema del conflicto. Hablamos también de la violencia política, cuando hablamos de que las personas son perseguidas por sus ideales políticos, por estar en diferencia con el orden social, por llamarlo de alguna manera, con lo que la mayoría piensan. Entonces, por tener pensamientos distintos, hay una persecución también hasta estas personas. Es básicamente como los grandes tipos de violencia que vemos dentro del conflicto. ¿Y con estas víctimas de estas diferentes violencias trabaja la unidad, Alejandra? Claro que sí, nosotros, nuestro tema es víctimas, cualquiera que sea su afectación. Entonces estamos hablando de víctimas, por ejemplo, sobrevivientes para los casos de homicidio y de desaparición forzada, porque la víctima directa o está muerta o está desaparecida. También para víctimas indirectas o directas de secuestro, violencia sexual, reclutamiento ilegal, minas antipersona o municiones sin explotar, amenazas. Todo lo que la ley contempla desde los diferentes ámbitos, nosotros desde la unidad lo trabajamos. Le damos la bienvenida desde Pedregal a Noemí Barrera. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, Noemí. Vea, yo lo que quiero es que el conflicto familiar que haya en la casa, pues, sí, la escuchamos, Noemí. Sí, por lo que pues viven la mamá y la hija y el nietecito. Y yo quiero que pues ellas están sin trabajo todas dos. Y yo quiero que pues ellas se mantienen en muchos conflictos por la situación económica, por la salud mental, y yo quisiera un acompañamiento para ellas, para ver si se compone ese hogar, porque entonces para mí eso es muy duro, que ellas vivan tan horrible. Muy bien, gracias, Noemí. Alejandra. Bueno, para las personas que no son víctimas del conflicto armado, también existen programas de atención psicosocial y de salud mental, pues porque eso no es un asunto solamente para las víctimas, pero en este caso está la Secretaría de Inclusión Social y de Familia con un proyecto que se llama Buen Vivir en Familia. A través de las comisarías, de las casas de justicia, allí se pueden acercar y allí existen profesionales que orientan todo el tema principalmente de violencia intrafamiliar. Y también nuestra línea amiga doctora Beatriz, que también está disponible para ayudar en este sentido cuando hablamos de dificultades en el hogar. ¿La recuerda? Claro que sí, Felipe, 444-4448.
¿Qué haría yo sin su memoria, doctora Beatriz? 444, 44, 48 está en pantalla. Alejandra, nos queda muy poco tiempo, pero quiero plantearle la siguiente inquietud. Es que la víctima del conflicto, la víctima de la violencia está, sin duda, como lo hemos descrito hoy, altamente impactada. Y eso genera, usted lo decía al comienzo también, niveles muy altos de desconfianza. Es fácil mantenerlos adheridos a los programas, son muy fluctuantes. Ese tema de la desconfianza hacia el otro lleva a que se separen del acompañamiento psicosocial. En ese sentido, ¿cómo manejan ustedes esa situación para que esa persona se aproveche, esté ahí y no se vaya? Bueno, afortunadamente nosotros cuando iniciamos los procesos hemos logrado que la gente se mantenga en el proceso, que esté ahí, que se enganche. Una vez que recupera como la confianza institucional y de ver que además la apuesta de nosotros es una atención psicosocial, pero integral, o sea, no nos desligamos del tema jurídico, del tema de la atención humanitaria, del tema de memoria, del tema de la indemnización. No quiere decir que porque las personas accedan a la atención psicosocial se les niegue, por ejemplo, la reclamación a la indemnización, sino que es una apuesta integral, entonces la gente se queda. ¿Qué dificulta mucho, sobre todo la atención individual? Es el tema de que las personas tienen, la mayoría, una alta vulnerabilidad económica, entonces no cuentan muchas veces con los recursos necesarios para el transporte, para cualquier cosa. Entonces a veces conseguimos subsidios y logramos hacer gestión con empresa privada, por ejemplo, con algunas organizaciones, o la misma alcaldía dispone de un recurso para el tema del transporte. Y algunas personas hemos encontrado con que el transporte lo guardan y mejor caminan 3-4 horas para poder suplir una necesidad básica en el hogar. Entonces es un tema que obviamente no se desliga, no se desliga como de todo lo que la víctima vive, y el tema, por ejemplo, de fronteras invisibles, que también no permite que muchas veces las personas que están finalmente confinadas en sus barrios y no pueden salir. Pero en lo normal las personas se enganchan a los procesos y permanecen allí. Alejandra, lo último, muy cortico. ¿Dónde averiguar si se ha generado la inquietud entre los televidentes? ¿Línea telefónica, correo electrónico? Bueno, a través de los centros de atención a víctimas que están ubicados en 4 puntos de la ciudad, en el Centro de Atención a Víctimas de Palermo, queda en la estación Tricentenario por la parte de Aranjuez, el Centro de Atención a Víctimas de Belencito, que ahí está al lado del convento de la Madre Laura, sí. El Centro de Atención a Víctimas de Cauces de Oriente, que es en el kilómetro 1 de la vía Santa Elena, y en la Unidad Permanente de Justicia, en el Parque de los Deseos. Allí existen los 4 puntos de atención y allí estamos atentos todos los funcionarios y funcionarias de la alcaldía para atender a las víctimas frente al tema psicosocial. Gracias, Alejandra. Doctora Beatriz, terminamos por hoy, se nos va el lunes, pero mañana volveremos. Claro que sí, Felipe, en nuestro horario habitual de las 11 de la mañana, y hablaremos sobre todo lo relacionado con las cirugías estéticas y el impacto de estas en la salud pública de nuestra ciudad. Y con la línea disponible como siempre para el consultorio, 441-2100. Terminamos por hoy. Mañana entonces, como lo decía la doctora Beatriz, regresamos a las 11 de la mañana. A todos gracias y continúen con la programación. Un buen día. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra el medio ambiente. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo.